Estamos tan equivocados en cuanto al silencio, en cuanto a lo que creemos que el salir de la vida de alguien, el no hacernos presentes en la vida de alguien va a provocar, ¿no? Esa sensación de olvido inmediata, ¿no? Parece que la persona en cuestión de una semana ya le han dado un porrazo en la cabeza. La única persona que te olvida muy rápido, para empezar por ahí, es aquella que nunca te tuvo presente. La que te olvida muy rápido no te olvida, es que nunca te pensó. La que te olvida muy rápido, la que al mes no se acuerda, es que tampoco se acordaba cuando estabas en su vida. Es una persona que en primer lugar no creó vínculo alguno. Pero quitando eso, quitando a la persona para la que de todos modos no pintabas nada estando ahí, tenemos un concepto tan erróneo de lo que pasa en esa distancia, en ese silencio. La semana pasada, sin ir más lejos, tuve una bronca, porque eso fue casi ya la discusión de enamorados, la tuve yo con la persona a la que estaba asesorando, que ya me planté y dije, ok, si tú quieres mandar ese mensaje ante ese miedo tan catastrófico que ya era como manda, yo sé que esa persona ya no se acuerda nada y me sobrecoge una ansiedad y no puedo, de repente como que me arrepiento de haber hecho mi camino porque no puedo sin esa persona, yo necesito saber, necesito ver qué pasa, tal. Tuvimos ya una bronca porque era un caso en el que yo dije, ok, yo no te voy a, evidentemente yo no te puedo prohibir que vayas y hagas aquello que no te conviene, pero lo que sí puedo es decir, si tú contactas a la persona, yo no te sigo acompañando. Porque llega un momento en el que yo también me siento mal, ¿no? Yo no quiero quedarme con recursos de nadie si no vamos a ver frutos, ¿no? Entonces, si ya te niegas de todas, digo, tú puedes contactar, pero ya no me contactes más a mí, porque yo sí sé hacer contacto cero, ¿no? Es una poco broma. Finalmente lo conseguimos. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado esta semana? Porque ha salido a la luz una realidad que ha dejado a mi asesorado a cuadros, a cuadros. ¿Por qué? Porque es lo que intento explicarte. Yo tengo que entender una cosa. Tengo que analizar también, evidentemente, de dónde partimos. Porque hay un supuesto en el que tú te sientes muy desalentado a creer que el silencio y la distancia juega a tu favor y no te das cuenta de lo interesante que resulta a nivel psicológico la ruptura de patrón. Me voy a explicar. Si yo estoy en una relación sana con alguien, una relación en la que yo tengo una tranquilidad, una estabilidad, una monotonía, tal, y de repente yo noto que mi pareja empieza a estar rarita, tal, probablemente está calibrando, está viviendo el duelo en la relación y maduramente se sienta conmigo a comunicarme, oye, mira, lo siento, pero yo ya no me siento como me tengo que sentir. Igual hay otra persona y no lo sabemos, no nos lo dice, ¿no? Pero quiere sopesadamente dejar la relación. O en sí, vengo de una relación sana, madura, en la cual la cosa se ha desarrollado en una línea y esta persona ya no quiere seguir. Vale. Ahí, con el tiempo, con el silencio, sí, hay una recuperación por ambas partes que puede conducir efectivamente a ese olvido. Evidentemente, si tú ahí no estás haciéndote presente, esa persona, incluso en ese proceso de recuperación, te va a echar de menos. Y si no estás presente, si no estás disponible, si no puede acudir a ti cuando te echa de menos, te estás haciendo un favor. ¿Por qué? Porque estás acusando aún más, estás acrecentando esa distancia, esa ausencia, ese echar de menos, ¿no? Como no puede tener acceso, te estás ayudando a que te eche de menos aún más. Pero bueno, hay un proceso que va llevando a una sanación para ambas partes. Vale, que es triste, que es doloroso, pero es que a veces la vida es así. Y esto no es tan traumático, es decir, vivimos una relación, termina, pues tenemos un proceso en el que salimos de un lugar en el que nos quisimos y ahora tenemos que aprender a dejar de querernos, vale, tal. Pero cuando yo no salgo de ahí, cuando yo donde estoy es en un lugar en el que hay una intermitencia no deseada por mi parte, porque evidentemente si yo escojo a la persona, yo quiero estar con ella, yo siento por la persona, pero a pesar de ello yo no estoy en una relación en la que me sienta estable, seguro, estoy en una titulada relación tóxica. ¿Por qué? Porque hay una inconsistencia, porque hay una intermitencia por parte de esa persona. Lo que hay por parte de esa persona también hay control y poder sobre mí. En el momento en el que nos instalamos en ese silencio frío y distante, esa dinámica se rompe. Es decir, le retiro el control y el poder a esa persona. Y a partir de ese punto empiezan a ocurrir cosas
muy interesantes. Donde tú crees que reina la confianza, la seguridad y la certeza en el otro y que con el tiempo eso da pie al olvido, ¿no te das cuenta que lo que ocurre cuando se rompe el patrón de inconsistencia y la otra persona pierde el poder? Con tiempo esa certeza y esa seguridad se desvanece en duda. Y es en la duda, en el no saber, donde empezamos a hacernos presentes. Ten en cuenta cualquier cosa en esta vida. Cuando tú sabes lo que la otra persona quiere, siente, tiene, no tienes que plantearte nada, sabes que está ahí. Cuando una persona está ahí a pesar de que no la estés ni siquiera cuidando, de que no estés haciendo nada porque esté ahí, ¿qué es lo que va a pasar? La menosprecias. Ya no con personas, con cualquier cosa en la vida. Lo que yo tengo sin esfuerzo, lo que yo tengo sin cuidarlo, ni lo pienso, ni invierto, ni tengo motivación, lo menosprecio, le voy perdiendo el respeto. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay, a ver, ¿cómo decirlo? El patrón de inconsistencia a veces se mantiene incluso cuando la otra persona pierde un poco el interés o ya no te contacta si tú sigues yendo una y otra vez. Lo tengo que entender. Es decir, esa persona, incluso sin tener que poner ya el mínimo esfuerzo, sabe cada vez que tú haces un acercamiento por ver qué pasa, por tomar la temperatura, que lo que está pasando, aquí lo tiene muy claro, es que por tu parte la situación no ha cambiado en cuanto a que el poder sigue estando en sus manos. Entonces, solamente cuando de verdad tú ya no haces esos intentos y para que esto se note que es de verdad, tiene que pasar cierto tiempo. Por ello siempre te digo que no analices la variable del tiempo como algo negativo, porque es que en muchos casos es algo necesario para que el patrón se rompa, porque de lo contrario la otra persona efectivamente todavía está muy confiada, todavía vive en esa certeza de saber, esta persona a día de hoy yo no tengo roce. Yo ni siquiera la estoy buscando, pero sé que cada X tiempo me busca como dándome la señal de aquí estoy. En el momento en que quieras volver a hacer uso, en el momento en que quieras que volvamos a una inconsistencia más consistente o más frecuente, puedes, ¿no? Entonces, solamente cuando pasa tiempo en el silencio o cuando esta persona efectivamente hace por buscarte, por contactarte y tú te mantienes y no obtienes respuesta, es cuando la mente del otro entiende, vale, este patrón que teníamos se ha roto, lo que implica que el control y el poder que tenía sobre esa persona se ha roto también, lo que me obliga, o sea, obliga al otro a reevaluar por completo la situación, a reevaluar por completo la imagen que tiene de nosotros. O sea, como digo, donde tú crees que es, ay, esta persona ya ni se acuerda. No, 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 no. Esta persona igual está bullendo en un montón de dudas de no entender qué pasa, por qué ahora sí, qué estarás haciendo, por qué ya no tienes ese interés, por qué tienes esa fuerza de voluntad. Te empieza a ver diferente, o sea, es a tu favor, es totalmente a tu favor. Mientras que tú por tu parte, en cambio, a medida que te alejas de un patrón inconsistente y esto se ha roto, a medida que el embrujo va dejando esa potencia, ese efecto, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de lo bien que te hace muchas veces estar lejos de esa situación. Es decir, mientras en el otro empiezan a bullir arrepentimientos, dudas, cábalas, te empieza a tener más presente, te empieza a extrañar, piensa más en ti, tú en cambio empiezas a barajar la idea de ¿y no sería mejor que en vez de perseguir con tanto ahínco una situación que me está haciendo mal, intentase avanzar, intentase recuperarme de verdad? E igual darme la oportunidad de poder conocer a alguien con el que tener una relación mucho más sana, en la que sentirme bien, ¿no? Porque a ninguno nos gusta estar en una montaña rusa emocional, o sea, el desgaste es tal y es tan desagradable el tener que estar constantemente poniendo en duda nuestro propio valor, poniendo en duda el miedo, ¿no? De que en cualquier momento esto termine. O sea, la lista de cosas negativas es interminable y no te la voy a exponer aquí porque la sabes más que de sobra. Pero me vengo a referir que cuando rompemos un patrón de inconsistencia, el tiempo juega a tu favor y en contra de la otra persona. Y cuanto más te has subestimado, peor, porque menos te veía capaz de mantenerte y más le fastidia. Además, tengo que entender una cosa. El daño al ego, hay dos formas de dañar el ego. Un daño directo
y un daño que yo diría indirecto o daño silencioso. ¿El daño directo cuándo es? El daño directo es cuando una persona nos comunica, oye, mira, no quiero seguir contigo, aunque fuese algo, ponte que a lo mejor, no sé, estás en algo inconsistente porque la otra persona es la que quiere algo inconsistente y a ti te gustaría tener algo formal y tú ya le comunicas que no quieres seguir, ¿no? Que esto ya no te gusta. Igual tú piensas, bueno, Amanda, como es esta persona la que me está declinando la relación, realmente no se va a sentir herida en su ego. Da igual, aún así aquí sería un daño al ego directo, que es decir, mira, te digo que yo por mi parte no quiero seguir. Evidentemente, si es una persona que ambos queremos lo mismo o que está declinando el otro y encima el que declina te deja, más daño al ego directo es, ¿no? Entonces, normalmente cuando recibimos un daño directo al ego, es más probable que veamos reacciones inmediatas, porque el daño directo es más difícil de reprimir, es casi más impulsivo, ¿no? Sobre todo si estamos ante una persona más impulsiva, más instintiva, nos lo va a demostrar, ¿no? Puede que incluso esa persona que no nos hacía mucho caso, de repente pelee porque no nos vayamos de su vida, ¿no? O intente argumentar, oye, no, pero yo puedo cambiar esto, pero negociemos, ¿no? Hay una negociación, ¿no? Incluso hay personas que van a intentar retenerte para luego ser ellas las que digan, no, 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 tú no me vas a dar la patada a mí. O sea, yo voy a hacer lo que sea para que te quedes y más adelante darle. O sea, hasta ese punto de infantilidad podemos llegar, ¿no? Entonces, como digo, esto sería un daño al ego directo. Pero ¿cuál es el daño al ego indirecto? El daño al ego indirecto es cuando una persona me comunica su deseo de no seguir o directamente ni me lo comunica, es decir, me hace el desplante de paso de ti y ya no te doy señales, no te contacto, te dejo en visto, ¿no? Y me aparto. Y tú por tu parte no haces nada. Esto al comienzo no le afecta a la persona, porque como digo es un daño indirecto. Pero a diferencia del daño directo, que tenemos una reacción o no la tenemos, pero nos afecta, lo digerimos, lo trabajamos y pasa. Uy, mi casco, perdón. Esto no va así. Esto es como un veneno lento, ¿no? Al comienzo a la persona no le afecta porque es ella quien ha decidido, es ella. Pero tú no reaccionar, tú no decir, tú no negociar, tú no pelear con ella, poco a poco es como una semillita que va creciendo. Y yo te puedo decir que he observado en las asesorías que el daño indirecto al ego, el daño silencioso, es aún mucho más fuerte y causa un impacto mayor que el daño al ego directo. Para que veas cómo las cosas a veces no son lo que parecen. Vale. Bien, cuando yo soy una persona, que he estado mucho tiempo dispuesto a pasar de mi amor propio, me he conformado con migajas, he ido detrás, he estado en una relación inconsistente. En el momento en que dejo de aceptar todo eso y me mantengo, poco a poco creo ese efecto que crearíamos más o menos con un daño al ego indirecto. ¿Por qué? Porque esa persona me ha menospreciado tanto, me ve capaz de tan poco, cree que estoy dispuesto o dispuesta tanto a tragar por ella, que no se da cuenta hasta qué punto se viene arriba y se engrandece gracias a mí, no se da cuenta hasta qué punto su ego se ha pegado auténticos atracones a mi costa, ¿no? Y el hecho de que ahora yo sí pueda y me mantenga, es esa semillita que, como digo, con el tiempo no se desvanece, sino que crece, 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 como un gran árbol de dudas, inseguridades y necesidad de esto no me gusta, tarde o temprano voy a tener que actuar. Pero para ello, evidentemente, tú tienes que mantenerte, como te comentaba al principio. O sea, mi asesorado ha estado a punto de tirar por tierra un esfuerzo muy grande por flaquear, por sucumbir a esa necesidad de ser nuevamente, que yo he dicho, ya mira, es que nunca vas a obtener frutos así. De hecho, yo diría que la mejor manera de hacerlo, como siempre te digo, es no fingirlo, no hacerlo por la persona, hacerlo por ti. Es decir, tener un deseo real de decir, yo quiero encaminar mi propio camino y poder llegar a conectar con lo que te decía al comienzo, de replantearme si la situación que estoy viviendo con esa persona a día de hoy es de verdad donde yo quiero estar, porque ten en cuenta una cosa, hay personas que son como son,
me vengo a referir. Es su modus operandi y a veces se junta que nos han menospreciado con que son como son, pero aunque esa persona te reevalúe, aunque esa persona pueda extrañarte, aunque esa persona en un momento dado desee igual estar contigo y ofrecerte algo más estable, eso no quita que si estoy ante una persona que es como es, una persona que tiene unos patrones malsanos, los va a repetir. Por eso muchas veces no debemos tomarnos ciertas acciones como muy personales, porque su acción no habla de mi valor, no es para con nosotros. Es su forma de relacionarse de esa persona, es la manera en la que esa persona vive su emocionalidad. Es una persona igual incapaz de conectar con una vulnerabilidad, es una persona incapaz de poder abrirse de verdad, es una persona... En fin, aquí podemos entrar en un terreno, la cuestión es que sí, que se puede juntar que una persona me menosprecie y me menosprecie con el tiempo más porque yo he aceptado que me trate de un modo que nunca debería haber aceptado. Y eso se puede corregir con una distancia y un silencio. Pero eso no tiene nada que ver con que si estoy ante una persona que no sabe hacer las cosas bien, que no sabe querer bien, que no puede ofrecerme algo bueno, puede venir más reforzada, ilusionada y temporalmente ofrecerme algo que temporalmente me haga feliz, pero va a caer en los viejos patrones. Porque es su naturaleza y porque no va de mí. Eso no va de que yo no sepa quererme, va de que esa persona no sabe querer, ¿vale? Entonces, por ello, entre otras cosas, es muy importante cuando nos distanciamos de alguien, querer recuperarnos de verdad y también aprovechar esa distancia para evaluar la situación, darnos cuenta con quién estábamos, replantearnos si esto nos interesa, ¿no? Y si creemos que hay una opción real que de aquí salga algo decente. Porque de lo contrario, de verdad que es tan triste, ¿no? Avanzar para luego que alguien venga y volver a lo de antes y volver a pasar y tener que volver a revivir la recuperación y perpetuar ese ciclo que resulta tan traumático, de verdad. Entonces, ya digo, normalmente yo siempre advierto de si no te lo tomas en serio no funciona. Pues a veces incluso haciéndolo regulinchi, la otra persona en el silencio y la distancia termina calando y pasan cosas como le ha pasado a mi asesorado, pero lo suyo es que lo hagas de todas, que no lo hagas por el otro, que lo hagas por ti, que no lo hagas a medias, que lo hagas en serio, de verdad, no de cara a la galería, porque como digo, hay gente con la que no se va a poder. No es un tema de lo que tú hagas, tú puedes hacer tu parte al 100. Hablamos del otro. El problema está del otro lado, ¿vale? Entonces, yo puedo cuidar muchísimo mi brazo, que si lo que está roto es la pierna, al final no vamos a ninguna parte, ¿no? Pero que lo que sí te digo es que pierdas ese miedo tan atroz, que te liberes de esa ansiedad y sobre todo, como siempre te digo, que no te hagas de menos, que las cosas no son lo que parecen, que muchas veces cuando tú sientes que aquí ya por tu parte tú ya no pintas nada, es cuando las cosas han empezado a ir a tu favor, que la ruptura de patrón te favorece a ti infinitamente más que a la otra persona que te tenía en una situación que a ti no te favorecía para nada. Y es ahí cuando digamos que las cosas empiezan a ir a bien para ti. Hay veces que no somos conscientes, estamos en la distancia pensando, a esta persona le ha dado igual y esa persona a día de hoy le está importando a ti mucho más porque es ese daño al ego silencioso y le está afectando mucho más de lo que estás tú, que tú entre tanto ya, sí, te acuerdas, pero ya también sobre todo darnos cuenta de, a ver, que acordarnos de alguien no es igual a no superar. Es decir, si tú al comienzo estabas ansioso, estabas que no comías, que no dormías, llorabas, si entre tanto tú dices, mira, es que ni me acuerdo la última vez que yo eché una lágrima, es que yo puedo hacer mi día, ¿no? Y luego nos volvemos hasta tiquismiquis, ¿no? Ay, Amanda, es que me fastidia que aún me acuerdo de la persona. Ostras, cuando llegaste a mí era un no vivir. ¿Ahora te acuerdas? Bueno, pues digo yo que hemos avanzado un largo camino. Si en ese momento yo te hubiese podido dar una pastillita que te hubiese llevado al estado en el que te encuentras a día de hoy, lo hubieses agradecido infinito, hubieses notado un alivio, una tranquilidad, un decir, así me puedo quedar. ¿Qué pasa? Y luego llega un momento en el que no está, ay, hay que ver, aún me acuerdo, uy, pues igual debería ir a ver qué hace esa persona. No,
Igual podrías quedarte con las manos quietas y no tirar por tierra toda esta gran labor y todo este avance que ya has hecho, ¿vale? Por favor, no perdamos la perspectiva, de verdad. Bueno, espero que ahora tengamos una visión diferente, que quede bien claro, que te haya gustado. Si es así y aún no estás suscrito al canal, por supuesto te invito a que lo hagas, que le des a la campanita, porque me encantaría que muy pronto nos volvamos a ver. Y hasta entonces, al igual que siempre, te mando un beso enorme.